Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Cruz, soy estudiante de Administración Pública de la Universidad UNIAC. Y en contexto con la unidad 4, el docente nos solicitó eh, hacer las respuestas de dos preguntas donde él instauró un contexto. Este era principalmente el régimen militar y cómo afectaron las violaciones a los derechos humanos, cómo consistió la política de represión que implementó el régimen, ¿ya? Por lo que a partir del golpe de Estado y teniendo como en base ideológica la doctrina de seguridad nacional, se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva que tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a miles de chilenos, entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales, simpatizantes del depuesto gobierno de la Unidad Popular. La violación sistemática de los derechos humanos se llevó a cabo a través de los órganos estatales que ya existían, como las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, mientras que otros fueron creados especialmente para tal efecto. Tal fue el caso de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, el Comando Conjunto y la Central Nacional de Información, la CNI, muy conocidas por los chilenos. Y es más, todas estas instituciones están en el inconsciente colectivo de toda la sociedad chilena como eh, reconocidas como por lo que fueron. Eh, instauradas por el gobierno de dictadura militar para poder hacer frente a la violencia según lo que ellos entendían como no estar de acuerdo con lo que ellos estaban estableciendo. Y fueron en busca de estas personas, fueron, como anteriormente dije, torturadas, violadas y vulnerados todos sus derechos humanos, ¿ya? Al mando del coronel Manuel Contreras, la DINA en 1977 actuó en forma selectiva y sistemática atacando a los dirigentes de los partidos políticos de izquierda que se encontraban en la clandestinidad en las distintas comunas de Santiago y Chile, lo que elevó las cifras de detenidos desaparecidos de 1.102 en 1977, y esto fue en aumento ya que mientras pasaba el tiempo, muchas investigaciones, claro que en ese momento no dieron fruto, sí se establecieron nuevas líneas de investigación, de las cuales que podemos decir que esa cifra aumentó mientras pasaban los años. Desde 1978 en adelante, la represión tomaría cauces más institucionalizados, manteniéndose las violaciones sistemáticas de los derechos humanos hasta el fin del régimen militar, como una forma de reprimir los movimientos políticos y sociales que protestaban por el retorno de la democracia. Entre los casos más conocidos se encuentra la Caravana de la Muerte en 1973, Operación Colombo, Calle Conferencia, Hornos de Lonquén, Caso Degollados, Caso Quemados, Operación Albania, además de los asesinatos de Carlos Prats, Orlando Letelier y Tucapel Jiménez. Igualmente, lugares emblemáticos de la represión fueron el Estadio Nacional, el Buque Escuela Esmeralda, Peldehue, Pisagua, Chacabuco, Academia de Guerra Aérea, Isla Quiriquinas, tan conocida, y una de las más simbólicas y que hasta el día de hoy es Villa Grimaldi, donde eh, se ha establecido un museo el que muestra cuáles fueron las horrorosidades que se dieron en el marco de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos solamente por pensar de distinta manera al gobierno establecido. En fin, esto es una información de la que se estaba solicitando por el docente, y doy muchas gracias por su atención.
La segunda pregunta que se realizó en marco a la unidad 4 para finalizar la asignatura es: ¿en qué consistió la primera etapa del modelo neoliberal chileno comprendido entre los años 1974 y 1988? Introduciendo y también haciendo contexto de la consulta solicitada, podemos decir que encabezado por Augusto Pinochet se pueden encontrar documentos como el ladrillo, donde fue elaborado en 1972 por los economistas Andrés Sanfuente, Juan Villarzú, José Luis Zavala Ponce, y su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado por la Unidad Popular en 1977 y 1973 como consecuencia del pésimo diagnóstico que realizaron de la economía nacional. Llegaron a la conclusión que la necesidad de liberar la hasta entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando como empresario promotor de la inversión y la industrialización, y anulando la participación de los agentes privados de dichas áreas. Además, durante este periodo, a las políticas contractivas adoptadas durante esos años, efectivamente. Se experimentó un elevado índice de desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas y el desaliento de la formación del capital de inversión, principalmente por motor de crecimiento y progreso. La crisis cambiaría en 1982 a 1983, originada por la devaluación del tipo de cambio real, por la duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las exportaciones. Significó un giro de las decisiones económicas adoptadas hasta ese momento por Pinochet y su equipo asesor. En 1985, la incorporación de Hernán Bucci como ministro de Hacienda se inició una etapa de reflexibilización de las políticas económicas, más elásticas y pragmáticas. De este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales, con el objetivo de reactivar la alicaída economía estatal. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos. Esto sumado a un notable mejoramiento de los términos de intercambio como consecuencia del precio favorable del cobre y de la reestructuración sustancial realizada en la política fiscal, en las reformas comerciales y financieras. En las reformas sociales conformaron una totalidad del conjunto de transformaciones económicas propiciadas por el régimen militar y por los gobiernos de la Concertación durante los últimos 30 años. El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones del presidente Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar. En su gobierno se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigiendo a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la estabilidad macroeconómica. A pesar de ser este uno de los periodos de mayor crecimiento económico que haya experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso, hasta el día de hoy. Factor que se ha constituido en el mayor desafío a combatir. La desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis asiática, que penetró en toda América Latina y se exacerbaba políticamente por la política monetaria contractiva que ejerció el Banco Central. En ese año puso freno a un periodo enorme de prosperidad económica desarrollada por estos gobiernos democráticos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio y firmados entre Chile y Estados Unidos constituye un importante avance para robustecer la inversión extranjera en el país.
Eso, sin embargo, son uno de los principales aspectos que podemos tener en consideración con respecto al modelo neoliberal chileno comprendido desde los años 1974 a 1982. Desde ya agradecemos la atención. Muchas gracias.